Ok, amén, amén. ¿Ya está? Amén. Ok. Estamos en vivo, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, amén, nuevamente es una alegría, es un gozo, amén, el poder estar aquí en la iglesia nuevamente, amén, otro domingo más, amén, otro domingo más y seguimos adelante en lo que el Señor nos ha llamado, amén, y el trabajo que Él nos ha encomendado, amén. Tenemos el versículo muy atado a nuestras vidas, que es el versículo que está en Hechos 20:24, amén, que dice, y lo vamos a leer, amén, solo para que no digan que no, a Chuchita la bolsearon, como diríamos por ahí los hispanos. Me dice, no, dice, ¿qué es lo que dice Hechos 20:24? Amén. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y sí, ese versículo pues lo tenemos muy arraigado, amén, dentro de nuestros corazones, amén, porque sí, fuera de Dios, puedo decir que fuera de Dios no hay nada, amén. Caminando apartado de Dios, amén, cuando las cosas se ponen del cocol, vinimos por ahí también, cuando las cosas se ponen feas, es difícil y a veces nos damos de golpes contra la pared. También es un dicho que tenemos, no es que literalmente nos demos de golpes contra la pared, amén, pero es un dicho que tenemos la gente hispana, amén, tal vez no en todas las regiones o en todos los países hispanos, pero pues en México sí tenemos ese dicho de, no, hasta que no te des de golpes con la cabeza, no vas a entender. Amén. Y sí, amén. Cuando uno anda sin Dios, vagando en el mundo, amén, siendo esclavo del pecado, y no nada más de los pecados, pero del pecado de Satanás, amén, amén. Sabemos que se pone difícil, y es difícil llevar una vida sin Dios, amén. Es muy difícil. Cuando venimos a los caminos del Señor, no te voy a decir que todo se va a acabar y que todo va a ser color de rosa, amén, pero una cosa que te puedo decir, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra vida en Dios, amén, las cosas se hacen un poco más livianas, amén. Y vamos a estar hablando acerca de eso, estaba yo escuchando una predicación del pastor o del profeta A.W. Tozer, y hizo la pregunta, amén, la pregunta que muchos nos hacemos en estos días, amén, y que tal vez dice, es difícil de contestar y caer en un hoyo de confusión, dice, pero él lo empieza a desglosar, amén, empieza a desglosar el tema, y el tema es, y el tema de hoy, o la enseñanza que también él traía, que yo la estaba escuchando y se me hizo muy importante porque dice, ¿qué significa aceptar a Cristo? ¿O qué significa vivir una vida cristiana? ¿O qué significa recibir a Cristo? ¿Amén? Y una de las cosas que él estaba diciendo es para ser sinceros y para decir la verdad, no sé en qué año, y puedo tratar de buscarlo aquí.
Hay una página que donde escuchamos a veces sermones de A.W. Tozer, de Leonard Ravenhill y de muchos otros, ¿saben? Y aquí nada más, lo único que tiene aquí que fue puesto en el año en octubre 21 del 2009, ¿amén? No sé cuándo fue grabado, pero fue subido a esta aplicación en el mes de octubre, 21, mes de octubre, en el 2009, ¿amén? Yo creo que debe haber sido mucho más antes, porque pues no había ni CDs, ¿amén? En ese tiempo cuando él estaba predicando. Y estaba hace un comentario, dice, desgraciadamente o lastimosamente, el Evangelio, esto son palabras de A.W. Tozer, ¿amén? En su predicación que estaba dando, dice, desgraciadamente se ha diluido el Evangelio hasta cierta manera o hasta cierto punto que ya la persona que llega a las iglesias o que recibe o acepta al Señor Jesucristo lo hace tan cómodo que no representa ninguna se puede decir, dice, quiero traducir la palabra que dice al español, la palabra que él usa en inglés al español, se puede traducir, ya no representa algo puro, algo que te pueda transformar, dice, ya lo expone como, dice mi hermano Rigo, dice mi hermano Rigoberto Domínguez, dice, ya miramos a aceptar al Señor Jesucristo, es como si fuéramos a la máquina de sodas y echarle una moneda y nada más al echarle la moneda o pucharle el botón y que salga la soda que nosotros, el refresco que nosotros queremos. Amén. Ya lo hacemos para nuestra propia conveniencia. Le echamos una moneda, vamos a la máquina de sodas, de sabritas o de dulces y le echamos la moneda y puchamos el botón y ya es lo que queremos. Amén. Dice, lo hemos diluido tanto, dice, lo hemos diluido tanto al punto de que ya no hay poder en una vida que se acerca a los pies del Señor Jesucristo, que se arrepiente, dice, ya no hay ese poder. Dice, debemos de volver a la senda antigua. ¿Amén? Dice, ¿qué es la senda antigua? Es la senda antigua, dice, ¿qué es eso? ¿Qué significa volver a la senda antigua del cristianismo? ¿Qué significa volver a la senda antigua de aceptar a nuestro Señor Jesucristo? No nada más de labios para afuera, pero de corazón hacia adentro, de boca, de labios hacia adentro, de tener una vida transformada de adentro hacia afuera y no querer nada más cubrir la fachada, como decimos nosotros. Nada más, mucha gente dice, nada más dale ahí una pintadita que se vea, que se pintó, ¿amén? Y dicen, no, es que pues si yo le hago eso a esto, y tal vez mi hermano Roberto Peña puede estar muy de acuerdo conmigo, amén. Tuve la oportunidad de trabajar con él y aprendí mucho, amén, que es bueno y es indispensable que cuando tú haces un trabajo lo hagas de la manera correcta. Amén. Todo tiene su forma de hacer las cosas. Y muchas personas hacen un Mickey Mouse del trabajo y a la larga tú pagas el precio. Amén. Y yo me di cuenta, amén, cuando estuve trabajando con mi hermano Roberto Peña, el brother, mis respetos, me enseñó que el trabajo se tiene que hacer un trabajo profesional y un trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque esa es tu letra o tu carta de recomendación para otros trabajos. Amén. Entonces, mucha gente decía, no, pues nada más hazle ahí una pintadita que se vea que le embarraste la pintura, amén. Ya, pero con el tiempo, si tú no le quitaste la pintura vieja, si tú no le lijaste, si tú no le echaste un primer, si tú no le resanaste, si tú no llevaste un proceso adecuado en ese trabajo, y es en todos los trabajos, amén. No nada más es en el trabajo de la pintura, es en todo trabajo, amén.
Entonces, si uno no va con los el proceso, no toma el proceso adecuado para realizar el trabajo, amén, a la larga vamos a pagar el precio. Amén. A la larga vamos a notar los defectos. A la larga vamos a saber que hicieron un Mickey Mouse. A la larga vamos a saber que no se tomaron el tiempo para poder realizar el trabajo, o pintar la casa, o pintar el carro, o arreglar un carro, o los frenos, o cual X trabajo. Amén. So, nosotros, bueno, mi esposa y yo tenemos la iglesia aquí y tenemos el trabajo de cuidar el jardín. ¿Ven? Y déjenme decirle que es trabajo. Dice, no, ya no es cuidar el jardincito y echarle agua. No, mi hermano. Dice, tan fácil como eso. Nada más llevo, pongo mis sprinklers, ¿cómo le dicen en español? Como el sistema de riego, nada más prendo mi sistema de riego y ya me voy y me olvido de todo y lindo, chido y coquetón dirían por ahí. No, no es así. Hay que cuidarlo, hay que sacarle hay que quitarle la hierba mala que le llaman, las weeds que le llaman en inglés, la hierba mala, las hojas feas que empiezan, las plantas feas que empiezan a nacer aquí. ¿Por qué? Porque si no se le toma cuidado, si yo nomás le echo agua al jardín, si nosotros nomás le regamos ahí, le ponemos agua al jardín, cuando nosotros veamos, ya va a ser un monte. ¿Amén? Ya va a estar el monte. Y esa es otra predicación. Pero nomás, dice, el que tiene oídos, que oiga, que escuche. Amén. Escucha, me decía una persona que trabajaba yo con él, trabajaba yo con él en un restaurante italiano y me enseñó a hacer la pasta. Amén. Me enseñó a cocinar y me enseñó a preparar diferentes tipos de pasta. Amén. Todavía estamos dando hambre. No, pero me enseñó, amén. Sí, me decía, escucha, no seas cabezón, pon atención. Amén. Ahora entiendo, antes pensaba como niño, pero ya soy un adulto, ya he madurado, dice, ahora pienso con madurez. Y ahora entiendo las palabras que me decían antes. Pero bueno, nada más te lo dejo ahí como dicen en la construcción, para que te lo eches al morral. Entonces, estamos en que es indispensable saber, amén, es indispensable tomar el tiempo y ver, amén, qué es lo que tienes que realizar en tu trabajo, amén, no nomás en tu trabajo, pero también aplica para nuestra vida espiritual, para cuando nosotros venimos delante del Señor y entregamos nuestras vidas, amén. Dice la pregunta que hace A.W. Tozer, dice, ¿qué significa aceptar a Cristo? ¿Ven? ¿Qué significa aceptar a Cristo? ¿O qué significa recibir a Cristo? Dice, o cómo vivir nuestra vida correctamente, o cómo vivir correctamente nuestra vida cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque podemos, dice A.W. Tozer, podemos ver, dice, yo he andado en muchas iglesias, dice A.W. Tozer, yo he andado en muchas iglesias, y en mi propia iglesia, dice, y en mi propia iglesia yo miro que viene gente y que acepta al Señor Jesucristo. Digo, pero ¿realmente están aceptando al Señor Jesucristo o nada más son de labios para afuera? Dice, y eso lo mira por el tiempo, se puede vivir, dice, mira que gente llega a la iglesia y que acepta a Jesucristo, pero nada más es una aceptación emocional. Dice, no es una aceptación realmente espiritual y profunda. Amén. Dice, y de esas personas las iglesias están llenas. Dice, ¿por qué? Porque desgraciadamente se les presenta un evangelio, dice, diluido, un evangelio sin poder, un evangelio se puede llamar, él usa una palabra medio fuerte, amén, dice, que empieza con N y dice que ha sido masacrado, mutilado, el punto es de que dice, entonces, se les presenta un evangelio masacrado, diluido, un evangelio sin poder, amén, un evangelio que no los
impulsa o no los induce a tener un cambio, a transformar sus vidas, amén, o a dejar el pecado, amén. Al contrario, se les presenta un evangelio para apapacharles el pecado, amén. Y es verdad, imagínense, este sermón fue en el 2009, fue subido en el 2009, pero yo imagino que fue mucho más antes, cuando él... ¿sí? Él predicaba, empezó a predicar de 1928 a 1959. Ok, para corregir algo, mi esposa me está diciendo que él empezó a predicar de 1928 a 1959. Uy, hermano, hermana, con esas fechas, imagínate lo que él estaba predicando, amén, lo que él predicaba en ese tiempo se miraba. Imagínate ahora en estos días. Imaginémonos de 1919, 1928, A.W. Tozer predicando este sermón, amén, diciendo estas palabras a su congregación, a la congregación donde él estaba. Dice, no hay poder en las iglesias ahora, dice. 1928, imagínate ahora. Imagínate que ahora las iglesias, los jóvenes no están contentos, se aburren. En esta iglesia, en inglés, aquí está el órgano. Y tenemos el libro de himnos. Y eso es lo que se canta aquí. ¿Amén? Imagínate unos jóvenes que vengan y que canten himnos. No, hombre, se me duerme. Se me duerme. Pero preséntales del santuario todo apagado, con luces, y el sonido, pum, 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 y con luces y todo, aquí como un concierto, ahí sí. Pasan, brincan y hacen y deshacen en el santuario. Pero cuando salen les preguntas, ¿qué tal estuvo la prédica? ¿Qué pasó? ¿La prédica? ¿No se acuerdan de qué predicó el pastor? ¿Hubo predicación? Sí. La iglesia se ha vuelto una iglesia emocional. Dice, pero ¿qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa o cómo vivir correctamente nuestra vida cristiana? Porque muchas veces hemos escuchado, a la gente que no es cristiana, a la gente que no asiste a una iglesia, es que ustedes los cristianos, que esto y que el otro, y empiezan a poner dedo, pum, 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 pum. Y eso nos dice algo, ¿no? Y eso nos dice algo, que si ellos pueden ver de afuera hacia adentro que hay algo malo en la vida cristiana o en la iglesia cristiana, significa que también saben, ellos automáticamente, a nosotros estamos asumiendo que ellos saben cómo se debe de vivir una vida cristiana. Si lo miramos de ese lado, si una persona empieza a apuntar el dedo hacia la iglesia y decir, no, es que ustedes los cristianos hacen esto y esto y esto y esto más, es que yo no voy a la iglesia porque esto y esto y esto y esto más, automáticamente estamos asumiendo que esa persona sabe que entonces que hay una manera correcta de vivir una vida cristiana o cómo ser un cristiano. Porque para nosotros apuntar hacia algo debemos de saber entonces qué es lo correcto. Para nosotros apuntar que está lo malo, nosotros debemos de saber qué es lo correcto. No nada más vamos a hablar por hablar, o no vamos a decir, brother, pues sabes que mira, te quedó mal la pintura, brother. ¿No? Se mira, pues ¿por qué está mal? Se mira bien. Dice, no, brother, no, se está mal. ¿Pero por qué? Yo, mira, le di 3 manos de pintura allí, brother. Mira, se mira bien aquellas, no, brother, dice, mira, ahí se mira. Y ahí hay bolas, se está inflando la pintura. ¿Por qué? Porque no le quitaste la pintura de abajo, porque no la lijaste, porque no le resanaste, ¿sabes? Y porque no le echaste el primer. Por eso se mira mal, por eso está mal, y ese trabajo, a 2-3 meses, la pintura se va a empezar a caer. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. La vida de una persona que se acerca al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que debemos de primero pensar, dice, no nos vamos a acercar sin saber cuál va a ser el costo.
Porque ¿qué persona es aquella que se pone a edificar sin primero saber cuánto le va a costar? Dice la palabra. ¿Por qué se va a quedar a medias? Y les aseguro que Dios no quiere que nosotros nos quedemos a medias. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a derramar su sangre, amén, a ser lacerado, a ser golpeado, a ser blasfemado, a todo lo que Él pasó, para que nosotros viviéramos una vida a medias, mediocre, una vida cristiana mediocre, dice E.W. Tozer, dice, un evangelio mediocre. No nos llamó a eso, a llevar una vida cristiana derrotada, no. Él nos llamó, Él derramó su sangre, Dios derramó su sangre, o Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, no nada más para el perdón de nuestros pecados, pero a través de su muerte, libertarnos de aquel que nos tiene pecado, amén, y para vivir una vida en victoria a través de su resurrección, vivir una vida nueva y poner en práctica ese poder a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, amén. Esa es una vida en victoria, esa es una vida, vivir en plenitud la vida cristiana juntamente con nuestro Señor Jesucristo. No estamos separados de Él, dice que con Jesucristo estoy juntamente crucificado, pero así como también estoy juntamente con Él crucificado, así juntamente con Él he resucitado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, brother. Ya no vivo yo, dice la palabra de Dios, dice Pedro, ya no vivo yo, ¿más quién? ¿El chanclas? No. ¿Los demonios que antes tenía eso siguen viviendo en mí? Tampoco, brother. O hermano o hermana, tampoco. Cristo vive en mí ahora. Mas ahora Cristo vive en mí. ¿Qué significa aceptar o recibir a nuestro Señor Jesucristo? De cómo vivir correctamente una vida cristiana. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galicia, Capadocia, Asia y Bitínica, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay mucho que hablar. Nada más en esta introducción. No voy a ir allí, pero nada más escucha, lee la palabra, escudriña la palabra de Dios. No dejes que nada más la persona que se para en un púlpito te empieza a decir, oh sí, pum, 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 y te empieza a predicar y te empieza a exhortar y decir yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Y muchos pasamos por eso. Y creemos todo lo que se dice del púlpito porque tenemos en alta estima al pastor o al evangelista o al profeta. Y no, tú no puedes decirle nada al profeta porque se te cae el cantón, brother. Si algo no te gusta de lo que predicó y dices, la palabra de Dios no dice eso. A ver, rewind o regrésate. No, tú no puedes contradecir porque se te cae el cantón. Te sacan de la iglesia, brother. Te excomulgan. Pues por ahí dirían. No, tú no eres nadie para hablar así al pastor. Respeta al pastor. Una cosa es que respete al pastor, pero otra cosa es que no haga mi trabajo y escudriñe yo también la palabra de Dios. Y tiene que alinearse. Si la predicación del pastor no se alinea con la palabra de Dios, entonces, brother, hermano, hermana, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros tenemos el poder para hablar y decir y corregir.
Dicen, no vamos a predicar un evangelio diluido, un evangelio mediocre. Vamos a predicar un evangelio de poder, un evangelio que transforme, porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, un evangelio de poder. Dice, volver a la senda antigua, dice W. Tozer y Leonard Ravenhill y todos esos predicadores de antigüedad. Y gracias a Dios que ahora tengo la oportunidad de escuchar, amén, a esos predicadores, a esos evangelistas. No como los de ahora. Bueno, yo digo que no hay, sí hay, pero a veces la mayoría tienen el evangelio, mi esposa tiene el evangelio del evangelio mediocre, el evangelio de la, dicen en inglés en wealthy, healthy and prosperity, dice en español es el evangelio de la sanidad, de prosperidad y la abundancia. Amén. Ese es. Y la gente está contenta. Amén. Y la gente está contenta. Pero ¿qué poder hay ahí? ¿No? ¿Qué poder hay ahí? Sí. Vamos a seguir leyendo. Y, yo sé que tal vez mucha gente, si me mira y eso, va a decir, tu brother, tú te vas mucho. ¿No? Pues Dios mandó a su hijo. Dios mandó a su único hijo a morir por mí en la cruz. Él dio todo, hermano, hermana. Y si Él dio todo por mí, para salvarme, en todo mi ser, dice A.W. Tozer, dice, Jesucristo no nos salva a pedazos. No, brother. Jesucristo derramó y murió completamente, todo, en cuerpo, espíritu y alma, amén, hasta el punto que cuando ya estaba al punto final dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Imagínate nada más eso, y que tú digas, oh brother, tú te vas muy recio, brother. Dice Roberto, Jesucristo vino a salvar a aquel que está perdido, para darle una vida nueva, completa, no en pedazos, no en chunks, dicen ya, no en pedazos. Jesucristo no vino a salvar al hombre, no en puros pedazos. Ahorita yo te salvo la cabeza, después a la semana que vengas, pues las piernas, y después un brazo, después el otro. Y no. Jesucristo vino a salvarte de un solo, todo, en todo tu ser, cuerpo, espíritu y alma, mi hermano, mi hermana. Que entreguemos todo. Así como Él entregó todo en la cruz del Calvario, a eso es lo mismo que Él requiere de nosotros cuando venimos a Él. ¿No quiere pedazos de nuestra vida? ¿No quiere que le entreguemos un pedazo ahorita? O ahorita te entrego esto y a la semana te entrego el otro, dentro de un mes. Si es que vengo otra vez, pues ya esto que me está molestando, o esto o lo otro, o que soy muy chismosa, o que soy muy mujeriego, no, eso, todavía me quedan más cuantas por despedirme. Y me recuerda de alguien, no digo quién es, pero está mirando. Dice mi esposa, ¿quién sabe? ¿Tú sabes? Dice, ya. ¿No? Queremos manipular, ¿no? El evangelio, queremos manipular, dice, la gracia. Es que somos salvos por gracia, brother, sí, pero queremos manipular la gracia. Somos astutos, a veces no se nos quiere ir una. Somos astutos y queremos, es que somos salvos por gracia, no por obras, brother. Hey, todavía tengo algo que me está haciendo cosquillas, todavía como que todavía no entrego todo, no entregué todo ese día, ese domingo no lo entregué todo, todavía tengo unas cositas. Pues entonces córtate el rollo, brother, porque entonces estamos jugando con la gracia de Dios, manipulando la gracia de Dios,
para nuestra propia conveniencia, un evangelio diluido. Y todavía, ok, no te preocupes, dice el pastor, no te preocupes, hermano, Dios conoce tu corazón. Es ok, está bien, no, don't worry, no te preocupes. Brother, tu corazón, la gente está contenta. Allí está, jugándole al pecado. Y vamos a seguir leyendo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Dice, renacer. ¿Renacer para qué? Para una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Nosotros no tenemos una esperanza muerta, mi hermano, mi hermana. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y entregamos todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma a Él, Él nos da, dice, una esperanza viva. Estábamos, dice que dice la palabra, estábamos muertos antes de venir a Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Él, Él nos da una esperanza que viva. Amén. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Oh, brother. Si no te cae el 20 aquí, brother, déjame orar por ti, brother. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. La pregunta hizo de entonces dice, ¿qué significa aceptar a Cristo o recibir a Cristo o vivir una vida correctamente o una vida cristiana correctamente? Y aquí lo vamos a ver. Dice, amén, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, amén, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Antes estamos corrompidos, amén. No nada más por nuestros pecados, pero por el pecado, amén. Dice que tenemos y heredamos una naturaleza que pecaminosa, una naturaleza corrupta, amén. Pero ahora dice, para estudiantes, mi hermano, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fidelidad para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fidelidad, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo aún que ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y gozosos y glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, ser también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Amén. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona, dice, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo.
Vamos a leer ahorita la segunda de Pedro. Amén. Pero aquí nos está enseñando en el versículo 13, dice, llamamiento a una vida santa. ¿Qué significa? Amén. Dice, ¿qué significa aceptar a Cristo? Dice, o cómo vivir correctamente una vida cristiana. Santidad delante de todo, obediencia, sumisión a Dios. Amén. No nada más estar jugando la parte, o nada más por estar poniendo la palabra a lo que a mí me acomoda o a lo que a mí me gusta. Amén. No, es vivir y entregar nuestra vida en todo y para todo al Señor. Amén. En segunda de Pedro, amén, dice en segunda de Pedro, y voy a estar leyendo del versículo 3, amén, del versículo 3 al 11, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de una naturaleza divina. Cuando venimos a Dios, Él cambia nuestra naturaleza. ¿Qué naturaleza? ¿Con qué naturaleza venimos al mundo? Con una naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Pero en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque nos quita esa naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza divina, espiritualmente, brother. Amén. Tenemos una naturaleza divina. Ya no hay pecado. El pecado quedó allí. Amén. Allí quedó el pecado, crucificado, muerto. Sí. Y como estábamos diciendo, dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vive el pecado en mí, ahora vive una naturaleza divina, una naturaleza transformada. Dice, entonces, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o a causa del pecado, o a causa de Satanás. Amén. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe la virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Cómo se debe de vivir una vida cristiana? ¿O qué significa aceptar a Cristo? ¿O cómo vivir una vida cristiana correctamente? Aquí nos dice también. Teniendo una naturaleza, aceptando esa naturaleza que Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo, dice, nos quita la naturaleza pecaminosa, también que heredamos de Adán y Eva, y nos da, dice, nos da una naturaleza divina, dice, ahora ya no somos creación, dice, ahora ya no somos creación, dice, ahora ya somos hijos, coherederos, juntamente con Jesucristo. Hay una gran diferencia, mi hermano, mi hermana. Hay una gran diferencia. Dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, para que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Dice, sino no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Una pregunta es, en este último versículo, cuando dice, habiendo olvidado, dice, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Amén. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hincapié en el versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme en nuestra vocación y nuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Brother. ¿Qué significa vivir en Cristo? Brother, ¿qué significa aceptar a Cristo? Lo estamos leyendo, no soy yo. No es el profeta E.W. Tozer. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestras coyunturas. Amén. ¿Para qué? Para quitar todo lo sucio, para quitar toda la porquería que está allí, que Satanás ha puesto en nuestras vidas desde ese momento que el ser humano fue contaminado y corrompido, desde allí, amén, sí, hasta lo más profundo del ser humano, hasta allí. Dice que cuando Jesucristo murió, dice que fue y le arrebató las llaves de la muerte. Pues dice que descendió hasta lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque Él sabía el poder que hay cuando nosotros dejamos que Dios o que su palabra nos purifique, no nada más de labios para afuera, pero de adentro, de afuera hacia adentro. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo en la enseñanza? Dice, si ustedes están muy equivocados, ustedes piensan que lo que sale, lo que comemos, amén, porque no se lavan las manos sus apóstoles, no se lavaron las manos. Ellos no están cumpliendo con las reglas que estamos aquí establecidas. La hermana no está cumpliendo con las reglas establecidas, tiene que cubrirse la cabeza, tiene que mantener hasta acá, y no, ¿y qué pues? Esas son reglas de hombres. Sí. ¿Tú piensas que eso es malo? ¿Qué hay de adentro de tu corazón? ¿Tú piensas que eso está malo? Le dice Jesucristo a los escribas, córtense el rollo. Ustedes piensan que lo que entra a la boca, eso es lo que, por tener las manos sucias y comer, eso es lo que los contamina. Dice, no, lo que lo contamina es lo que sale de adentro hacia afuera. Eso es lo que contamina, eso es lo que está corrompido, eso es lo que está podrido en el ser humano, valga la redundancia. Y vemos mucho, y tú y yo somos testigos de qué tan podrido está el ser humano en estos mundos, en estos tiempos. Dice, putrefacto está el ser humano en estos tiempos, y desgraciadamente muchos de esos, yo sé que va a sonar fuerte, pero dice Brother Rigo, ese pastor Rigo, dice, muchos de esos están predicando la palabra. Imagínate, él se refiere a Ananías y Zafira. Imagínate cómo está esa congregación. Que nada más hablan de las bendiciones. ¿Amén? Y cuando les dices, ¿por qué no hablan de la santidad? No, tú te vas muy recio, brother. Tú te vas muy profundo. ¿Cómo dice la palabra? ¿La otra que nos dijeron? ¿La que nos dijeron? Radical. Pero es muy radical, brother. Pero es muy radical. ¿Verdad? ¿Cómo fue que la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puedes decir lo mismo acerca de eso? Fue muy radical, al extremo de que fue crucificado y derramó su sangre por ti y por mí. Es que fue muy radical, brother. Eres muy radical, mi hermano. No vas a tener miembros en tu iglesia. Pues Dios va a traer miembros a la iglesia. Miembros que van a dar todo. Así como nuestro Señor Jesucristo dio todo por ellos, así ellos van a dar todo por vivir una vida en obediencia
pero una vida en santidad, brother. Como dice la palabra, sin santidad no hay nadie que vaya a ver los ojos de Dios. No hay nadie, dice, porque sin santidad sean santos porque yo soy santo, dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Se requiere santidad, hermano, hermana. Se requiere vivir una vida en santidad. Es un requisito. Así como tú vas y llenas una aplicación, algún trabajo y la y dices, ok, el requisito es saber que tú sabes bien lavar los platos, brother. ¿Amén? Vas a decir, oh, yo soy el mejor dishwasher. Póngame a prueba y dices, y empiezas ahí, y empiezas ahí a tallarla, empiezas a acariciar las ollitas y todo. ¿Ven? No, ¿qué va a decir? No, córtate el rollo, no quieres el mejor dishwasher, mira, parece que estás hasta acariciando las ollas. No les das un beso porque de veras, brother. No, dices que tú dijiste que eras bueno para lavar ollas, a ver, sí es cierto. Y tienes que demostrar que eres bueno para lavar las ollas. Si quieres ser un buen del puesto de dishwasher o que sea, ¿amén? Tienes que ser un buen dishwasher, un buen lavaplatos, ¿amén? Un lavaplatos mediocre. Hasta para eso se requiere una buena persona que sepa lavar los trastos, que se rife lavando los platos. ¿Amén? Yo trabajé en restaurantes. Entonces que sí te puedo decir que había lavaplatos mediocres. Sí, hay lavaplatos mediocres. Sí, por lo tanto, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y no te exhorto, pero te invito a que leas, dice, haz la pregunta, ¿qué significa aceptar a Jesucristo? ¿O qué significa vivir o recibir o vivir una vida correctamente, una vida cristiana correctamente? Dice en Mateo, en Mateo 19:16 nos habla acerca del joven rico, que llegó este joven corriendo, dice doble, entonces, y llegó este joven corriendo, dice, imagínense a este guy corriendo, y ya la hice, ¿no? Mi boleto, ya lo tengo aquí en la bolsa, dice, ya aquí está. Dice, maestro, dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos, para estar aquí? Dice, no, dice, pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto más. Ya. Y ella dice, no sé qué, no dice, ahorita Dios me está ministrando, dice, no sé qué le ha pasado en la mente a ese hombre, ese joven, dice, no dice adulto, no dice niño, dice joven, ¿amén? Somos jóvenes, no, pero imagínate ese joven, ¿amén? Que está en su plena vida, en su pleno florecer de la juventud, ¿no? Y dice, ya, dice, ok, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor, para, pues es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto más? Sí, ya lo tengo. Señor, mira, todo eso lo he hecho desde chamaco, desde morrito, mira, mi jefito me enseñó, mira, y a chancla y a guara, pero lo he seguido al pie de la letra, al pie del cañón, ya lo he hecho eso todo, se quiere un joven rico. Y dice, ok, pero te falta una cosa. Ven y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y necesitados. Haz eso. Y mi hermano, mi hermana, ya sabes la historia. ¿Para qué te la cuento? ¿No? Pero te la voy a contar de todas maneras. Ya sabes la historia. Amén. No se me está diciendo el tiempo. Amén. Y apenas voy a la mitad. Dice que este hombre, ¿qué hizo? Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones, porque tenía mucha marmaja en las bolsas, porque había acumulado buen dinerito ahí en el banco tal vez. Y la vuelta, diría mi hermano Darío,
You know? No sé qué le había pasado por la cabeza, pero se fue triste y perdió la oportunidad de vivir una vida muy diferente. El dinero, desgraciadamente, no nos da la felicidad, mi hermano, mi hermana. En la iglesia, lo vuelvo a repetir, cuántas iglesias yo he estado que les dan duro, les dan hacha, amén, a la congregación. Y traen evangelistas, y traen apóstoles, y traen no sé quién, y no sé cuándo, y hasta de otros países ven y traen al que trae la palabra para exhortar al pueblo para que se deje caer con los diezmos y las ofrendas, y para que también se deje caer con los regalos para el pastor y la pastora, porque es su cumpleaños. Y si no, es que tú no quieres a tu pastor y tú no quieres a tu pastora. Les dan con la hacha, brother. Desgraciadamente es lo que vemos. Desgraciadamente. Pero habla de la santidad y no, se me agüitan. Se me agüita dentro. Uy, brother, uy, ¿te crees muy santo? Pues es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos requiere vivir una vida, dice, correctamente, una vida cristiana correctamente. ¿Lo que significa? ¿A dónde voy yo con esto? Dice, desgraciadamente es lo que se escucha en muchas iglesias. Y no se predica. Dice Pastor Angus, y esta predicación la tenía yo en esta semana, y para nuestro Pastor Angus predicó casi lo mismo en inglés. Y él y yo no nos ponemos de acuerdo para predicar. ¿O vamos a predicar de esto, hermano? No. Y yo cuando lo escuché hablar y miré lo que iba a hablar, digo, wow. Pues es Dios que quiere que esta palabra salga. Amén. Que esta palabra sea viva y eficaz en las personas que nos están escuchando. Porque hay necesidad. Si algo está pasando, amén, cuando dos personas, es el pastor en inglés, un anglosajón, tiene descendencia escocés, una descendencia italiana yo tengo, no, soy mexicano, orizabeño, chayotero. ¿Qué combinación hay ahí entre una persona anglosajona con descendencia escocés con un mexicano con descendencia chayotera? ¿You know? Pero ¿sabes qué? Eso se ha roto, eso se ha quebrado. Ese velo de separación ya no existe más. Ahora él y yo somos hermanos. Y eso es lo que nos mueve, y eso es lo que nos comunica, y eso es lo que nos hace poner en un mismo sentir, mi hermano, mi hermana. Yo te digo, yo cuando me escuché la predicación, digo, oh, brother, amén. Y para mí nomás fue confirmación. Y tal vez si él escucha mi predicación, pues si no, pues fue confirmación. Esa palabra tenía que salir, es necesario que se predique, es necesario que salga a la luz, es necesario que la congregación escuche. Amén. Estamos hablando de las diezmos y las ofrendas. Digo, que les iba a decir, yo no he estado en una iglesia aparte de esta que vea yo que la gente sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas sin decirle nada. Como yo, desde que empezó la pandemia y cuando tuvo la oportunidad de abrir otra vez las iglesias y todo, se puso la canasta de los diezmos y las ofrendas allá afuera, en la puerta, y ahí se queda. La gente llega a ver sus diezmos, su ofrenda. Y es una iglesia pequeña, anglosajona, es una iglesia anglosajona, pero, brother, tienen cola.
tiene cola, porque saben de dónde fueron rescatados, porque saben el poder que Dios les ha dado a través del Evangelio. No es una iglesia mediocre. Tú dices, es una iglesia que no tiene ni 100 miembros. Gloria a Dios. Preferimos tener unos cuantos que sean obedientes. Primeramente dice, ¿a qué? Amarás al Señor, ¿qué? Con toda tu mente y todo tu corazón. Preferimos que sean personas que amen a Dios primeramente con toda su mente y con todo su corazón. ¿Por qué? Porque desde allí empieza a haber una transformación. Desde allí empieza a dar luz a todo lo demás. So, gloria a Dios por los hermanos. Gloria a Dios por mi pastor en mi iglesia. Dice, y el joven rico. Volvemos al joven rico. Se fue triste. Dice, ¿cómo debemos de vivir una vida? Y ya voy a terminar nada más. Quiero leer en Daniel 3. Y más o menos ustedes lo van a poner todo junto. Y en Daniel 3 habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya estatura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, que no duró mucho, por cierto. La levantó en un campo de Dura, un chiste nada más. La levantó en el campo de Dura, dice, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, con todos los achichincles, ¿ok? Todos los achichincles. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el progénero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, dice, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por el cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, a la flauta, al tambor, al tamboril, al arpa, al salterio, y dice, ok, pues para no irnos tanto, dice en el versículo 12, hay 3 varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ya muchos saben todo eso ahorita, o los que escudriñan la palabra de Dios y leen su Biblia, pues ya saben acerca de estos 3 jóvenes, lo que pasaron, lo que pasó, y lo que están viviendo. Amén. Pero al punto que yo quiero ir, dice, entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a los 3 chamacos, dice, a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua del que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Y ahí viene la pregunta. ¿Y qué Dios
No es mayúscula, si se dan cuenta, no es mayúscula, es una D minúscula. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Amén? ¿Cómo vivir una vida? ¿O qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿O cómo vivir correctamente una vida cristiana? Lo miramos en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 11, si lo quieres recopilar y estudiar y leer, pero aquí también estamos viendo acerca de estos tres varones, ¿amén? Acerca de estos tres chamacos, acerca de estos tres muchachos, o acerca de estos tres hombres, como tú le quieras poner, mi hermano, mi hermana, ¿amén? Estamos viendo a estos tres jóvenes que dijo, mira, dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, de mayúscula, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Amén? Dos notas aquí. Dicen estos dos varones, esos tres varones, dice, no es necesario que te respondamos, no vamos, dice, no vamos a comprometer, dice entonces, dice, cuando nosotros venimos y aceptamos y recibimos y caminamos una vida correctamente delante de Dios, no, dice, no, se me fue la palabra. Nosotros no obedecemos a alguien más. No nos sometemos a alguien más fuera de Dios. No comprometemos. Without compromising. Dice, sin ningún compromiso. A veces mi Spanglish y mis lengua en inglés, a veces se van las palabras. No hablo mucho inglés, ¿verdad? Pero a veces sí se te van las palabras también y quieres volver a recopilar lo que escuchas en inglés, lo puedes porque quieres pasar al español, pero amén. Eso dice, no comprometemos, amén. La vida después de recibir a Cristo, una vida correctamente, es sin comprometer, amén. No comprometemos nuestra vida cristiana por otras cosas, y aquí lo estamos viendo, lo miramos en segunda de Pedro, amén, lo que estábamos leyendo ahí, pero también lo estamos mirando ahora por estos tres jóvenes, amén. Dice, no es necesario que te respondamos a eso, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con D mayúscula, a quien nosotros servimos, o a quien nosotros aceptamos, o a quien nosotros recibimos, o a quien nosotros estamos caminando y viviendo, con quien nosotros estamos caminando y viviendo, dice, Él nos va a librar. No nada más del fuego, pero de tus tontas y absurdas leyes, de tu mano. Dos cosas, nos va a librar del fuego, pero también nos va a librar de ti, brother. Nos va a librar de ti. Le dice a Nabucodonosor. Dice, he aquí vuestro Dios, dice el versículo 14, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dice, y si no, dice el 14, dice, ok, recapitulando. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también, oh rey, no nos librará. Y si no, y si no, también dice, y si no, ¿sabes tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu estatua que has levantado?
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, D mayúscula, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, todos los achichincles se juntaron, y dice, y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder ninguno o alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había chamuscado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Amén. ¿Qué significa? Amén. ¿Qué significa? Vivir una vida cristiana correctamente. Que aún cuando estés en las pruebas, en las tribulaciones, en todo lo que tú quieras, amén, tú puedas permanecer fiel, obediente y en santidad, sin comprometer nada de lo que Dios ha dicho y ha declarado y ha hecho en tu vida. Amén. No por tanto que esté ardiendo el fuego o esté ardiendo el horno. Amén. Comprometas tu fe. Amén. Porque dice, ellos sabían cómo llevaban su vida delante de Dios. Mi pregunta para ti y para mí, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo está tu vida, brother, delante de Dios? ¿Estás dispuesto a aventarte un clavado al horno de fuego? ¿O te haces de chocolate y mejor te apartas? No estoy listo para eso. Brother, ahora sí, te exhorto a que confíes en lo que Dios ha hecho en tu vida, a través, o en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, para ti y para mí, que nos capacita y nos da la certeza, dice, de que Él nos librará del horno de fuego. Pero eso solamente viene cuando nos sometemos en completa obediencia a Dios. Cuando dice, Dios anda buscando ¿qué? Un corazón ¿qué? Dispuesto, right? Un corazón que esté listo y que no comprometa nada para el mundo. Dicen en inglés, without compromise. Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Y lo hace posible a través de su Hijo Jesucristo.
no nada más nos da el perdón de nuestros pecados, amén, pero nos liberta, amén, nos da la libertad, así como dice, así como a este rey que estaba allí, ejerciendo su poder, amén, y su autoridad, para echar a estos 3 hombres al hoyo ardiendo, al lago de fuego, o al hoyo ardiendo, amén. Así Dios nos da, amén, nos da esa libertad, de estar sometidos a esclavitud de Satanás y del pecado, y nos da y nos regala, amén, poniendo nuestra fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, como les he dicho, es nuestra muerte espiritual. Morimos a esa muerte, a esa carne pecaminosa. Mucha gente dice, la carne pecaminosa. Es que esta carne pecaminosa no es esto, es carne espiritual, lo que contamina espiritualmente la carne física. ¿Amén? So, Dios nos da ese poder, Dios nos da ese regalo, ¿no? Dios nos da ese regalo, ¿no? A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tengas miedo, no tengas miedo. Puede ser difícil, cuando vemos el hoyo ahí, el horno ardiendo, y vemos que lo calientan más y más y más y más, y ay, mamacita, si chamuscaron a los que se gustaban ahí, ¿cuánto más? Entonces, confía en Dios, ten fe, tu fidelidad a Dios, tú vas a estar allí, pero así como Nabucodonosor dice, hey, ahí está Julio, mira en el horno, ahí está, pero está avanzando, y junto con él está otro, dice, semejante al Hijo de Dios. Hermano, hermana, y mi esposa está aquí de testigo. No estuve un día, no estuve 2 días en ese horno de fuego. Estuve 4 años en ese horno de fuego. Alejado de Dios. Pero llegó el momento en que tuve que tomar mi decisión y confrontar, y no más confrontar, pero rendirle todo a Dios, todo, sin ningún compromiso. Ahora puedo decir, Hechos 20:24, y con eso termino. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Dios te bendiga. Pues hermanos, los que nos miran a través de Facebook, a través de YouTube, vamos a abrir nuestras puertas para servicios en español para la primera semana de septiembre. Vamos a estar abriendo nuestras puertas a las 9 de la mañana. Vamos a empezar con nuestro servicio en español, porque a las 10:30 empieza el servicio en inglés. Y pues, me han dado pedí esa hora. Amén. Sé que nosotros como los hispanos nos despertamos tempranito, amén, con el cafecito y el pancito y listos para irnos a la iglesia. Amén. Yo sé que muchos trabajan en el campo, muchos trabajan en las bodegas, amén, o muchos de nosotros a veces queremos tener una tarde desocupada para nuestra familia, amén. Pues ahorita, se imaginan, ya son las 2 de la tarde y a veces pues uno la gente dice, pues quiero pasar tiempo con mis hijos, trabajo toda la semana y quiero ir a la iglesia en la mañana tempranito para que me dure el día, me dure mi domingo, le encuentre saborcito, amén, a mi domingo. Vamos a empezar a tener esos servicios, amén. Y están invitados para acompañarnos aquí en el santuario, amén.
Las puertas van a estar abiertas desde las 9 de la mañana a partir del primer domingo de septiembre. Amén. Empezando el primer domingo de septiembre. Amén. Pase la voz y pues que Dios me los bendiga. Y nada más hacer una oración antes de podernos retirar de este servicio. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Padre. Señor, ¿quiénes somos nosotros, Padre? Sino tus hijos, que nos hemos rendido, Señor, para que tú puedas usarnos, Padre Santo. No nos hacemos a un lado, Padre. No, al contrario, nos ponemos al pie del cañón, Padre Santo. Nos ponemos en la línea de fuego, Señor. En la línea, en la lista, Señor, de Satanás, en la lista de los más buscados de Satanás, Padre Santo. ¿Para qué? Para hacerle guerra, Padre, a Satanás, Señor. Y sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Santo, Señor? Y aquí estamos y no nos rajamos, Señor. No importa cuán ardiente esté este horno de fuego, Padre Santo, pero sabemos que contigo, Señor, tú, Señor, eres nuestra victoria, Padre Santo. Y Señor, oramos por a todos aquellos que están pensando en venir y asistir a la iglesia, o a los que están buscando una iglesia, Padre Santo, que tú pongas en su corazón el querer como el hacer para poder congregarse, Padre. Oramos por aquellos que están teniendo problemas difíciles, problemas de situación financiera, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, abras puertas, Padre Santo, que tú suplas tal vez el trabajo, Señor, para poder suplir esa situación, Padre Santo, para que puedan pagar su renta, su luz, cualquiera que sea sus gastos, Padre Santo, Señor. Y aquellos, Señor, que están en enfermedad, Padre Santo, te pedimos que tú pongas, Señor, fortaleza, Señor, espiritual para sus vidas, Señor, y física también, Padre. Te pedimos por nuestro hermano Jacob, nuestro hermano Kevin, nuestra hermana Dayana, Señor, por su papá, Señor, que está sufriendo, que está teniendo problemas con sus pulmones, Padre Santo. Lo dejamos en tus manos, Padre Santo, para que tú, Señor, des un toque especial en su vida, Padre bendito. Señor, oramos por nuestro hermano Rigoberto, Señor Domínguez, por su esposa Crista, por cada uno de su familia, Señor, por cada uno de sus hijos, Padre Santo, Señor. Sabemos que ellos están en la obra también, Padre Santo, Señor, y tú, Señor, los has escogido para poder, Señor, ser hacedores, Señor, de tu palabra, Padre. A lo mismo que tu siervo y mi esposa, Padre, y mis hijos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén, amén y amén.